Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Jesús Augusto Torres Hernández. Estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Llevo la materia de Sistema de Información Geográfica. El tema de hoy es teledetección. Y pues empezamos con la introducción. Pues nos dice que es la teledetección. La teledetección es un método para obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener contacto con él, en el cual aquí lo que tiene que pasar es que sea posible, necesario, que sin tener un contacto material haya un tipo de interacción entre los objetos observados y que están situados obviamente sobre la superficie terrestre, marina o en la atmósfera, y que también un sensor situado en una plataforma, es decir, un satélite o un avión. Ahora vamos con la evolución histórica de la teledetección. Y pues empezamos que en las primeras experiencias de la teledetección se remonta en 1859, cuando Gaspar de Tournachon obtiene las primeras fotografías aéreas desde un globo, y ya es en 1909 que es gracias a los importantes progresos realizados en óptica y emoliciones que es Wilbur Wright, que obtiene la primera fotografía aérea, y eso hace que se inicie el camino hacia una larga historia de observación desde las plataformas remotas. Y también la primera cámara aérea, que es propiamente dicha, se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, y ahí tenemos una línea del tiempo donde está la evolución de los sistemas de teledetección. Ahora también nos dice que en 1960 la NASA coloca en órbita el primer satélite de la serie TIROS. Estos son los pioneros de múltiples misiones de observación meteorológicas, y también que en la década de los 70 la NASA pone en funcionamiento el proyecto ERTS, que es Earth Resource Technology Satellites, luego denominado Landsat, que estos se utilizan para aplicaciones civiles de la teledetección. Pues ahora vamos con el objetivo. El objetivo de la teledetección es analizar las características de la radiación que éstas abandonan la superficie terrestre, y por lo que son captadas posteriormente por un sensor situado en el satélite, mediante unos análisis de datos que esto permiten determinar qué elementos y factores ambientales han producido. De ahí tenemos las aplicaciones, en el cual la teledetección son múltiples y que pueden tratarse por una tecnología reciente que todavía está en proceso de desarrollo, es decir, son los estudios geológicos, que estos pueden desarrollar cartografía, exploración geológica para la exploración de minerales y petróleo, erosión del suelo. También tenemos la tectónica de volcanes de actividad sísmica. Por otra parte tenemos otro estudio que son los hidrológicos, en el cual aquí estimulan modelos de escorrentía y erosión del suelo, que se puede verificar y monitorear la calidad del agua, la turbidez y también el contenido de algas del nivel del agua. Y ya por último tenemos el desarrollo sostenible, en el cual aquí es la obtención de datos para estudios en el cual sea para el impacto ambiental, y también un monitoreo de la calidad de agua de selección
de rutas óptimas para nuevas vías de comunicación, monitoreo de la forestación y también de la monitoreo de la capa de ozono. Bueno, pues ahora vamos con las ventajas de la teledetección y nos dice que las ventajas que tiene son realizar una toma de datos no invasivas, también posibilita el estudio de grandes áreas y provee acceso a zonas inaccesibles o sin cartografía. También tiene una gran capacidad de almacenamiento digital, manipulación y procesado. También nos posibilita estudios estadísticos de grandes volúmenes en datos. También recoge una multiplicidad de información en una sola imagen. También, por último, nos posibilita la realización de seguimientos lineales de las variables seleccionadas. De ahí vamos con el proceso de teledetección y pues empezamos con la fuente de energía, en el cual aquí es el origen de flujo del flujo energético detectado por el sensor, y la energía solar es la fuente más importante. De ahí pasamos a la superficie o cubierta terrestre, en el cual está constituida por vegetación, suelo, agua y construcciones humanas que reciben la misma señal energética y la reflejan o emiten de acuerdo a sus características físicas. De ahí tenemos el sensor remoto o sistema sensor. Aquí el sensor remoto es un instrumento en el cual tiene la habilidad de captar información espacial sin entrar en contacto con grabarla o enviarla directamente al sistema de recepción. Y de ahí vamos con el sistema de recepción, que nos dice que aquí recibe la información transmitida por la plataforma y se graba en un formato apropiado, y luego se realizan las correcciones y se distribuyen a los intérpretes. Ahora vamos con el intérprete, en el cual analiza la información a través de un tratamiento visual o digital, que estos convirtiéndola en un resultado temático o cuantitativo, que está orientado a facilitar la evaluación del problema en estudio. Y ya por último, el usuario final, en el cual aquí es el que recibe el documento luego de ser interpretado. Y ahí tenemos una imagen de proceso de teledetección. Y ahí vamos con el espectro electromagnético, en el cual aquí, teniendo en cuenta la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz, y que conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales entre sí, eléctrico y magnético. Las características que tiene este flujo energético puede describirse por dos elementos, que es la primera, que es longitud de onda, que es la L, y de ahí tenemos que es la distancia entre dos picos sucesivos de una onda. De ahí tenemos frecuencia, que es F, y esto es el número de ciclo que pasan por un punto fijo en una unidad por tiempo. Y estos elementos están inversamente relacionados, como se expresa la siguiente fórmula, que C es la velocidad de la luz igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y pues de esta forma afirmamos que la mayor longitud de onda y que a mayor frecuencia, mayor longitud de onda, la frecuencia es menor, y viceversa. Y pues ahí tenemos un esquema de onda electromagnética, en el cual vemos el campo eléctrico, el campo magnético, y ahí tenemos la longitud de onda y teniendo la frecuencia ahí marcada. Ahora vamos que estos se denominan espectros electromagnéticos a la organización de la energía
en bandas según la longitud de onda o frecuencia, que es Chubaco 1990-48. Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas espectrales, en el cual el primero es el espectro visible, que es de 0.4 a 0.7 micrones, en el cual lleva este nombre porque es la única radiación electromagnética que puede percibir la visión humana. Y esto distingue tres bandas elementales, que es el azul de 0.4 a 0.5 micrones, verde 0.5 a 0.6 y la roja de 0.6 a 0.7 micrones. De ahí vamos con el infrarrojo próximo o cercano, que está en el parámetro de 0.7 a 1.3 micrones, y en el cual aquí se denomina infrarrojo reflejado y fotográfico, ya que estos pueden detectarse a partir de cintas dotadas de emulaciones espaciales, y estas bandas resultan importantes por su capacidad de detectar masas vegetales y concentración de humedad. De ahí tenemos el infrarrojo medio, que está en el parámetro de 1.3 a 8 micrones, y en esta banda se entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar y la emisión de la superficie terrestre. Y ya por último tenemos el infrarrojo lejano o térmico, que está en 8 a 14 micrones, y esto incluye la proporción emisiva del espectro terrestre. Y pues ahí tenemos una imagen donde nos marca los diferentes espectros que hay que se puede observar, que hay en la Tierra. Bueno, ahora vamos con las interacciones de la energía electromagnética con la atmósfera. Bueno, pues aquí el sensor remoto y la superficie terrestre se interponen en un medio gaseoso, en el cual la atmósfera que interfiere de distintas maneras con el flujo radiante que ésta emite la superficie terrestre. Y la atmósfera es la envoltura de aire que rodea la Tierra, y está compuesta de su mayor parte por nitrógeno, oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua y contaminantes. Y justamente estos componentes atmosféricos son los que interaccionan con la energía electromagnética de las siguientes formas. Y tenemos tres, que la primera es la refracción, en el cual aquí se produce cuando la energía electromagnética atraviesa capas de la atmósfera de distinta densidad, lo que motiva que la misma no se propague en línea recta, sino que lo haga en una leve curvatura. Y ahí tenemos la reflexión, que aquí sucede cuando la energía solar interactúa con las capas de las atmósferas con un ángulo muy pequeño, y esto produciendo su refracción hacia el espacio. De ahí tenemos la dispersión, que estos producen debido a las partículas en suspensión y gases presentes en la atmósfera. Y estos son los principales causantes, son los aerosoles y el vapor de agua. De ahí vemos que hay diferentes tipos de dispersión que se tienen en cuenta debido al tamaño de las partículas que tienen, y estas interactúan con la energía electromagnética, que en el primero es la dispersión de Rayleigh, que se produce entre los 10.000 y 5.000 metros de altura, y cuando el tamaño de las partículas es menor a la longitud de onda. Esta es la más conocida y de mayor influencia en teledetección, y esto también puede llegar a afectar a las longitudes de ondas más cortas, y por ejemplo es la más causante del color azul del cielo. De ahí tenemos la dispersión de Mie. Esto se produce en un rango de debajo de 5.000 metros de altura, y cuando el tamaño de las partículas es mayor a la longitud de onda. De ahí tenemos la dispersión no selectiva,
en el cual aquí se produce debido a cualquier altura y cuando las partículas interactúan con cualquier longitud de onda. Y ya por último tenemos la absorción. Este concepto se enfoca a a la energía que es parte de los gases en el cual se encuentra presente en la atmósfera, y esto hace que haya referencia principalmente al ozono, al vapor y al anhídrido carbónico. Bueno, pues ahora vamos con las firmas espectrales, en el cual se obtienen mediante el reflejo y emisión de energía de distintas longitudes de ondas de una determinada cubierta. Y pues ahí tenemos eh, una firma espectral en el cual tenemos los reflectantes y las longitudes de ondas, que son en micrómetros, y pues ahí tenemos los tipos que son visibles y no son visibles. De ahí tenemos los factores que modifican la firma de espectral, en el cual el primero es el ángulo de iluminación solar, que depende de la fecha del año y del momento del paso del satélite. También modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de la iluminación, como las pendientes de las laderas, la influencia de la atmósfera y especialmente lo que se refiere a la dispersión selectiva en distintas longitudes de onda. Y ya por último, el ángulo de observación, que aquí se relaciona con la órbita del satélite, con las características del sensor, y ya de esta manera se puede decir que cada cubierta presente una cierta variabilidad espectral debido a los factores mencionados. Ahí tenemos la curva espectral de la vegetación, en el cual una de las tareas más interesantes de la teledetección es la caracterización espectral de las masas vegetales, pero esto sin embargo aún ofrece notables dificultades como consecuencias de los múltiples factores que influyen en la radiancia final y detectada por el sensor. Y esto puede ser, ellos son los siguientes, pero en el cual la primera, la propia reflectividad de la hoja en función de su forma y contenido de humedad, las características morfológicas de la planta, como la altura, grado de cobertura del suelo, que esto provoca una notable modificación en su comportamiento reflectivo. Y de ahí tenemos la situación geográfica de la planta, como pendiente, orientación y asociación con otras especies. Y pues ahí tenemos la firma espectral de la vegetación, en el cual aquí vemos que son el comportamiento típico de la vegetación. Muestra una reducida reflectividad en las bandas que son visibles y con un máximo relativo a la proporción verde del espectro en torno de 0.5 micrones. Y de ahí tenemos que en el infrarrojo cercano presenta una elevada radiancia, produciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio, y la baja de reflectividad en la porción visible del espectro se debe al efecto absorbente, que es de la clorofilia de las hojas, y dentro de la parte visible aparece una banda intermedia, que esto hace efecto absorbente es menor, y por eso aparece un pico relativo de reflectividad que coincide con la banda verde del visible y causa color con el de la visión humana y percibe a la vegetación. Y pues ahí vemos la absorción del agua, que es un ejemplo que nos ponen, y tenemos el clorofilia. Ahora vamos con los sensores, y pues un sensor remoto es un instrumento que contiene la habilidad de captar información sin entrar en contacto con el objeto, y en la vida cotidiana se emplea en una forma constante sensores, como por ejemplo el ojo humano, que detecta emisiones del espectro visible. Ahora vamos con la resolución de los sensores remotos,
que debemos tener en cuenta que hay diferentes autores de la resolución de un sistema de sensor que se puede definir como la habilidad para registrar información de detalle. Y existen 4 tipos de resoluciones, que son la resolución espacial. Esto se refiere al objeto más pequeño que se puede ser distinguido en una imagen, y ahí tenemos los que es un píxel, y un píxel es la unidad mínima que conforma una imagen digital. Ahora vamos con la resolución espectral, que en el cual esto es el número de anchura de las bandas espectrales que pueden discriminar un sensor en un satélite. Ahora vamos con la resolución radiométrica, en el cual aquí en imágenes digitales es comparable al menor de tonos de grises en una fotografía en blanco y negro, ya que ambos se relacionan con las constantes. Y pues ahí tenemos imágenes de 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, y en el cual va subiendo 2 veces su nivel. Bueno, pues ahora vamos con la resolución temporal, que es un ciclo de repetición, intervalo de tiempo, que está entre dos adquisiciones de imágenes sucesivas de una misma porción de la superficie, y que estos 4 aspectos de la resolución están íntimamente relacionados a mayor resolución espacial, que disminuyen habitualmente la temporal, y eso también previene que se reduzca también la espectral y radiométrica. Ahora vamos con la clasificación de los sensores, y pues tenemos que uno de los criterios que debemos tener en cuenta para clasificar los sensores remotos es la forma de recibir la energía procedente de las distintas cubiertas, que en este sentido existen 2 tipos de sensores, que son pasivos, y estos son los que pueden registrar información a través de la energía emitida o reflejada por los distintos objetos, que estos son siendo el origen de esta energía una fuente ajena al sensor. Bueno, pues ahora vamos con los activos, que en el cual es decir que es una capa para emitir su propio hasta de energía. Ahora vamos con los sensores pasivos, en el cual aquí dependiendo al procedimiento que emplea para recibir la radiación procedente de los objetos, estos se pueden clasificar en sensores fotográficos, ópticos, electrónicos y de antena. En el primero, que es sensores fotográficos, en la teledetección el medio más utilizado continúa siendo la de la cámara fotográfica desde las plataformas aéreas, que su funcionamiento se basa en la impresión de un objeto sobre las películas fotosensibles, que es junto con el apoyo de un sistema óptico que esta permite controlar las condiciones de exposición. La siguiente es la fotogramétricas, que estas son cámaras especiales que tratan de minimizar las deformaciones de las fotografías, es decir, que en estas cámaras va acompañada de un equipo auxiliar que es utilizado por el operador de cámaras, que es construido por un controlador, en el cual ésta sincroniza las tomas de las imágenes a velocidad del avión y con el objeto que logra la cobertura total del área. De ahí tenemos el periscopio, que esta controla el rumbo del avión, evitando que se desvíe del área que debe fotografiar. De ahí vamos que estas cámaras están conectadas a los satélites de posicionamiento global, y que le indican en el momento de sacar la fotografía y la posición geográfica de las mismas, que es el barrido, en el cual aquí es una lente que efectúa un movimiento sincronizado de barrido con la velocidad del avión, y que el producto final es una fotografía rectangular
alargada y a distinta al de la cámara fotogramétrica, que es una fotografía cuadrada. De ahí tenemos la multiespectral, y estas se pueden obtener 6 fotos de un mismo objeto para en distintas regiones del espectro electromagnético, y el estudio comparativo de estas fotografías permiten precisar detalles de otro modo que pasarían desapercibidos. Ahora vamos con los sensores ópticos electrónicos, en el cual estos combinan una óptica más o menos similar a las cámaras fotográficas, pero estas poseen un sistema de detección electrónica que les permite transmitir a distintas o a distancias las imágenes captadas en tiempo real, y los más habituales son los intensificadores de luz residual, sensores térmicos y exploradores de barrido mediante un de empuje y una cámara de Vidicom. Ahora vamos con los indicadores de la luz residual, que es ILR, en el cual este consiste de un tubo que contiene un sistema multiplicador de electrones con un dispositivo de observación en un extremo con un lente de un lente a otro, y en el cual el tubo recoge la luz y amplía hasta 50.000 veces. Y estos sistemas trabajan entre los 0.7 a 1.2 micrones de longitud de onda. De ahí vamos con el sensor térmico, que capta la energía emitida por los cuerpos desde los 2.525 grados centígrados hasta 175 grados centígrados, que se distribuyen en las regiones del infrarrojo medio y lejano. Y estos sensores son de uso habitual en las miras infrarrojas que se emplean en las aeronaves de ataque. De ahí tenemos los exploradores barrido. Estos se denominan debido a los exploradores o rastreadores de barrido, que son escáner, que estos constan de un espejo móvil, que estas oscilan perpendicularmente a la dirección de la trayectoria, que esto les permite explorar una franja de terreno a ambos lados de la traza del satélite. Y ahí tenemos los sensores de antena, en el cual este grupo se encuentra el radiómetro de microondas, que es un sensor que opera en el rango del espectro correspondiente a las longitudes de onda largas, y pues estos normalmente están entre el 1 y 100 milímetros, ya que por esto no están afectando por la situación atmosférica, y tampoco son por las condiciones de iluminación. Y este radiómetro es compuesto por un elemento direccional, un receptor, y que esto permite la recepción y amplificación de los microondas y un detector. Bueno, pues ahora vamos con los sensores activos, en el cual existen distintos tipos de sensores remotos activos, que están entre los que se destacan el visor nocturno de primera generación, el radar y el lidar. En el primero, el visor nocturno de primera generación, este dispositivo emplea una emisión de luz infrarroja. En el radar es un sensor que permite emitir su propia energía, y que de esta manera es posible conocer con exactitud los parámetros de emisión de las mismas, con una longitud de onda, intensidad y duración del impulso energético. Y esto también proporciona o nos dice que existen dos tipos de radares, en el cual el primero es SLAR, SLAR, Side Looking Airborne Radar, o que es el radar de apertura real, y esta se inventó en 1974, pero en la actualidad ya no tiene más utilidad,
De ahí tenemos el SAR, que es el Synthetic Aperture Radar, o si no, el radar de apertura sintética, y eso surgió después del anterior debido a la necesidad de conseguir una mayor resolución espacial, que son de 30 metros, sin aumentar el tamaño de la antena del radar. Bueno, pues con esto concluimos el tema, espero que haya quedado claro y un saludo y un saludo.